los investigadores, los científicos que estudian este patrimonio biocultural. Y bueno, el primero, les decía que es el dislocamiento de los procesos vigentes de domesticación de especies. Esto en referencia a la implementación de tecnologías agrícolas con el uso tanto de especies genéticamente modificadas como con insumos químicos como los pesticidas o los insecticidas, ¿no? Y bueno, los fertilizantes también. Entonces, este tipo de producción de la agricultura convencional, al ser también invasiva, pues rompe con las dinámicas de los procesos de domesticación que se están dando pues, en estos momentos en todas las sociedades, ¿no? Distintas a la sociedad hegemónica. Y bueno, también existe la destrucción de los mosaicos del paisaje. Esto puede ser por diferentes causas, ¿no? Una de las más preocupantes, pues, es la actividad pastoril o para producción de carnes, que eso destruye mucho tanto los paisajes naturales como los paisajes que aquí estamos definiendo como agroecológicos. Y también existe la erosión de los conocimientos indígenas y campesinos debido, pues, no lo mencionan así, ¿no? Pero se han hecho estos estudios y, bueno, pues son debido a las, pues, dinámicas, ¿no? Pues, de presión del sistema económico, ¿no? Una de las dinámicas que da como referencia a esta pérdida es la migración, ¿no? Ahora sí que al migrar de tu lugar de origen, pues ya no vas a encontrar los mismos ecosistemas y por lo tanto los conocimientos que tú has adquirido en esta cultura, pues ya no pueden ser o pueden llegar a no ser funcionales en otro tipo de ecosistema, ¿no? Aparte de que pues, realmente la migración pues, es pues lugares urbanos, ¿no? O urbanizados. También de este tipo otro de los fenómenos que tiene injerencia en este punto, pues es la educación formal, ¿no? Como bien se sabe, pues la implementación de la educación formal, pues en algún momento, pues dejó de lado, pues el uso de las lenguas originarias y al ya no utilizarse las lenguas, pues también se deja de transmitir ciertos pues, conocimientos acerca del mundo, ¿no? Y bueno, entre muchos otros. La desaparición de cosmovisiones y relaciones únicas con el mundo, esto a partir de un fenómeno que se estaba observando, que también ya se ha cuestionado, pero que es esto de la desaparición de las lenguas, ¿no? Que la mayoría de las lenguas que existen en nuestro país, por ejemplo, más del 53% me parece, están en una situación crítica de desaparición, con algunas con menos de 100 hablantes, otras con menos de 1000 hablantes, pero se dice que si desaparece una lengua, pues desaparece también una cosmovisión, ¿no? La destrucción de los sistemas agroforestales y de agricultura hidráulica para la implementación de sistemas convencionales. También la destrucción de tecnologías que podríamos nombrar como tecnologías locales o tecnologías tradicionales, dado la implementación de tecnologías pues tecnocientíficas, ¿no? Y pues con esta connotación clasista y racista, ¿no? Acerca del conocimiento o sobre el conocimiento local. También existe la destrucción de estos procesos de artesanías elaboradas a partir de productos de la naturaleza, puede ser también por diferentes circunstancias, pero una de las que se han observado es pues la desaparición de ciertas especies con las que se hacían, ¿no? También existe la devastación de herbolarias y farmacopeas. La devastación, y yo pondría ahí también la extracción, ¿no? O la apropiación de conocimiento a partir de conocimiento de estas temáticas, ¿no? Como está el caso de la píldora del día siguiente, ¿no? Que su
pues ahora sí que su elaboración fue a partir de un conocimiento local que se estaba estudiando en Veracruz y, y que fue apropiado pues, por empresas farmacéuticas e incluso fue patentado, ¿no? Y la comunidad pues no recibe nada de ese conocimiento que proporcionó. Eso lo llaman biotecnología. Y también está la desaparición de cocinas regionales y culinarias de todo tipo y todo lo que concierne a las relaciones sociales alrededor de esta práctica. La desaparición de vestimentas y sus técnicas textiles, que pues podríamos también platicar acerca de eso, ¿no? De cómo se han hecho denuncias por parte de algunos pueblos originarios, sobre todo de las mujeres, de la apropiación, ¿no? De esto para incursionarlo en la industria de la moda, ¿no? Y bueno, la devastación de las formas colectivas de gobierno local y territorio por usos y costumbres, a lo que se refiere como comunalidad. Y bueno, estos agravios, que diga, estas devastaciones se nombran, pues ahora sí que las causas, ¿no? De los agravios al patrimonio biocultural, en donde podemos encontrar la minería por todas sus prácticas, y muy relacionado con la minería por el alto uso de agua que se necesita para esta industria, está la construcción de presas, trasvases y sobreexplotación de mantos acuíferos. Mucho de las presas y trasvases se construyen para dirigir el agua hacia los procesos de minería, ¿no? De extracción minera, pero también para procesos de agricultura convencional y el uso de herramientas biotecnológicas como los organismos genéticamente modificados. También en este sentido se apunta que el uso de energías, tanto fósiles o a partir de hidrocarburos como las nombradas energías verdes o energías renovables, han generado procesos de devastación social, cultural y ecológica en los territorios de los pueblos originarios. Está el caso de las eólicas, ¿no? En Oaxaca, o el caso del proyecto de Morelos, ¿no? Integral Morelos. Y también está en estos agravios la desaparición de lenguas y formas de gobierno, pues esto tiene muchísimos pues, causas, ¿no? Una puede ser, bueno, más bien una es el racismo, otra es la migración, otra es, pues, los sentimientos y las perspectivas nacionalistas, ¿no? De integración de las comunidades originarias a lo que conocemos como desarrollo nacional, ¿no? Y un sinfín de circunstancias, ¿no? La aculturación también. Y bueno, amenazas a la biodiversidad cultivada o domesticada, ¿no? Por todo lo que hemos visto antes. Y bueno, aquí los investigadores mencionan que el mapa de arriba, con puntitos rojos, son todos los conflictos socioambientales o socioecológicos que se han identificado en el territorio nacional, y cada puntito representa uno o más conflictos que se generan en los municipios. O sea, si hay un conflicto en determinado municipio, se le pone un puntito, ¿no? Y si igual, si hay 10 conflictos, se le pone un puntito, entonces no es como tan exacta, ¿no? La cuantificación, pero bueno, cada puntito representa un municipio que tiene uno o más conflictos socioambientales. Y también dicen que, bueno, mencionan que a partir de estos conflictos socioambientales, pues también existen las resistencias indígenas y campesinas, y pues aproximadamente, o lo que mencionan en los artículos que leí, son entre 100 y 200 movimientos o organizaciones en defensa de la vida del territorio, ¿no? Y bueno, pero por ejemplo aquí, que también es algo, pues no sé cómo mencionarlo, ¿no? Pero es algo que me resalta a la mirada, luego es que no ponen dentro de este mapa de resistencias indígenas
pues aquellas resistencias que van más desde los posicionamientos autonómicos, ¿no? Como podría ser Cherán o las comunidades zapatistas, en ese mapa no existen. Y bueno, causas de los agravios al patrimonio cultural en México. Este es algo muy interesante que ya vamos a relacionar con, con lo que leímos en el artículo que les mandé por ahí. Este, esta es la perspectiva de los y las investigadoras que se sitúan dentro del estudio de los fenómenos de la bioculturalidad acerca de los agravios que ocurren a este patrimonio en México. Para ellos esta es la razón. Y bueno, mencionan que se debe al despojo del Estado mexicano eh, y corresponsales mediante el desvío de poder, no solo político y económico, sino también cultural y ambiental, del interés público o general hacia el interés de unos cuantos, o sea, hacia los intereses neoliberales, y al interés privado nacional y transnacional que, de manera perversa y violatoria, han puesto en venta rapaz nuestra riqueza nacional, ¿no? Entonces, para estos investigadores que defienden el patrimonio biocultural, la causa no es tanto el sistema económico, sino esta perversidad o esta pues sobreexplotación rapaz de los recursos a partir de una de las políticas neoliberales y del abandono o la invisibilidad del Estado mexicano o ¿cómo se llama? El acompañamiento también de estas políticas y sus reformas estructurales. Para ellos este es la causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, si quieren pasamos a discutir un poquito lo que fue el artículo que les mandé, pero me interesaría más, sobre todo, escuchar sus puntos de vista en el tercer punto, ¿no? Que es cómo a partir de que llega la llamada cuarta transformación al poder, pues nombran en algún momento a uno de los teóricos más importantes de la bioculturalidad, que es Víctor Manuel Toledo Bansur, como secretario, ¿no? de Medio Ambiente, y no dura más de un año, ¿no? Y bueno, pues son varias las causas por las que él no dura, pero creo que ahí el análisis que hace este grupo eh, crítico ambientalista, no me acuerdo cómo se llama, en esta revista metabólica, acerca de cómo es el proceso de o de esta intención, ¿no? De cambiar de paradigma hacia lo biocultural, pues también fracasó, ¿no? Entonces no sé si por ahí alguien quiera comentar de lo que leímos, pero sobre todo en ese punto, porque sí es un artículo un poco extenso, ¿no? ¿Nadie? Hace rato alguien hacía una pregunta, creo, o sea, en la primera sesión del artículo. A ver, ahorita veo quién era. ¿No quieres plantearla de una vez? No me acuerdo si era Rodrigo. Igual, bueno, si tienen alguna duda o algo no les quedó muy claro, pues coméntenme. O en general, ¿qué les parece este planteamiento de la bioculturalidad o de la diversidad biocultural? A mí me pareció muy interesante cómo lo planteaban en el artículo. Al principio como que el artículo empieza como algo bajoneado, entonces llegas como a la parte de bioculturalidad como de, sí, hay una alternativa, ¿no? Pero después cuando empieza a criticar las ilusiones, como lo llaman en el artículo sobre la bioculturalidad, siento que es como que otro bajón. Pero en general creo que está bastante interesante y además quizá podría ser como una buena solución o una buena alternativa si se plantea desde el ángulo correcto, ¿no? Y sin repetir los errores que ya se hicieron, creo que decía en el artículo con Julia Carabias, pero no estoy segura. Este, pues no sé, sería interesante como que ver que se vuelva a impulsar, pero de una forma diferente para no cometer los mismos errores.
Bueno, sí, no, bueno, a mí lo que me parece más trascendental en ese punto es, bueno, primero, perdón que no abra la cámara, es que no tengo buena señal, pero en ese punto, me parece muy importante darnos cuenta que si hay una dislocación entre lo teórico, académico, con las prácticas que realmente ocurren en las comunidades, pues sí va a ser difícil la implementación y sobre todo aquí en este artículo manejaban que tampoco hay como un marco jurídico y económico en donde se pueda implementar estas nuevos paradigmas de la pluralidad, ¿no? Y desafortunadamente, pues sí fue un fracaso, ¿no? Lo digo desafortunadamente, pues porque sí podría ser una alternativa, una de tantas, pero no hay un contexto social y económico e incluso ambiental para poderlas implementar, ¿no? En ese sentido, me parece sumamente importante pues dar cuenta de que necesitamos irnos articulando muchísimo más entre las diferentes disciplinas para poder llevar a cabo una verdadera propuesta, ¿no? Porque si solamente se va desde lo teórico y desde una perspectiva sumamente cientificista, pues se obtienen los resultados, ¿no? Una compañera que estudia también etnomicología, que bueno, ella ya tiene una trayectoria muchísimo más amplia que yo, me decía su pensar y su sentir, ¿no? Me comentaba que ella sentía que la etnobiología había fracasado, ¿no? En este pequeño impulso que se tuvo en las instituciones gubernamentales y que debía de tomarse como un aprendizaje para realmente llevar a cabo un diálogo de saberes en función de que se resuelvan las necesidades a partir de los intereses y, ¿cómo se llama? Intereses y perspectivas de las comunidades, no desde la academia, ¿no? Que es algo que ha sido sumamente criticado a los etnobiólogos, a las etnobiólogas, ¿no? E incluso en mi propia tesis, yo podría decir que el interés fue mío, ¿no? El interés de estudiar fue mío y yo no tuve un acercamiento desde una participación más comunitaria o desde un interés más en este caso, de los grupos de los songueros, ¿no? Propio mío y que sí aporta, es importante, pero a un círculo nada más, ¿no? Y este, ¿cómo se podría decir? Este fenómeno tiene que, o ella me decía, ¿no? Tiene que construirse desde las comunidades, ¿no? Entonces, no sé, Astrid, ¿quieres comentar algo? Sí, justo me parece un tema muy interesante porque creo que es muestra de la lógica de teoría de sistemas, bueno, o sea, justo retomando la parte que es académica y teórica, en donde puede haber una interdisciplinaridad, ¿no? Entre las ciencias sociales y las ciencias ambientales. Y que este tema de la etnomicología yo lo vi en una de mis clases de teorías de las relaciones internacionales a través justo de teoría de sistemas complejos y teoría de las comunicaciones, justo en el intercambio de información entre los agentes de los sistemas, ¿no? Y cómo a través de la cooperación es que pues hay como todo un intercambio de información que nutre y que protege incluso a los propios ecosistemas o las formas sistémicas de vida, ya sea ambientales, naturales o sociales. Pero justo en esta parte de cómo llevar, por ejemplo, la creación de teorías de sistemas complejos a su praxis, por ejemplo, en la creación de políticas públicas, que creo que es uno de los grandes retos que ahorita está enfrentando, o bueno, más bien que hay como para dentro de la ciencia de sistemas, sobre todo de sistemas complejos. Justo sería retomar, o lo que a mí me llama mucho la atención de retomar es justo la defensa del patrimonio biocultural desde lo que mencionabas de la defensa de los recursos e imaginarios socioambientales, ¿no? O sea, el entender que también hay cosmovisiones y hay sentidos culturales y ancestrales de por medio y que
el aprendizaje que podemos retomar justo desde la academia al analizar estas praxis y también los corpus de las comunidades y de los pueblos indígenas, creo que es muy, muy, muy valioso porque justo hay un entendimiento totalmente distinto, ¿no? De como una manera holística del entendimiento del espacio natural y del espacio social, no como, como espacios diferenciados, sino justo en esta comunicación constante que lo veíamos en el video de la etnomicología y que creo que aún en la academia es algo que tenemos como gran reto, ¿no? De no dejarlo nada más en la parte teórica, sino realmente buscar y aprender de estas otras praxis sociales. Sí, eso que apuntas, Astrid, es súper interesante porque las ciencias, bueno, más bien las etnociencias se plantean como como disciplinas transdisciplinarias, ¿no? ¿A qué se refieren? A que no solamente va a ser una interacción entre diferentes disciplinas científicas, sino que vamos a ir más allá a una colaboración con otro tipo de epistemologías, ¿no? Como pueden ser los conocimientos locales. Y que va a haber una comunicación entre la ciencia y los conocimientos locales al mismo nivel. Pero eso también ha sido una construcción histórica, porque como les comentaba, la etnobotánica, que es la primera subdisciplina fuerte, no comenzó de esa forma, ¿no? Comenzó más como una onda utilística de la visión de la antropología de pueblos civilizados y pueblos primitivos, ¿no? Eso se ha ido modificando a lo largo del tiempo hasta que en este momento se plantea como una ciencia transdisciplinaria en donde hay colaboración entre sabios y científicos, ¿no? O expertos científicos. Eh, y entonces en esa colaboración se plantea un diálogo de saberes que sea horizontal, tanto en sus jerarquías como en la implementación de posibles soluciones a las necesidades de las comunidades, ¿no? Pero para llegar a eso todavía falta, ¿no? Por ejemplo, en la etnomicología se plantean 4 fases, ¿no? Que la primera ha sido a través del conocimiento local de los hongos alucinógenos, enteógenos o sagrados. La segunda es a partir de cómo estas relaciones entre la humanidad y los hongos han impactado en la alimentación y en el comercio, pero siempre desde esta visión de que el científico o el investigador, investigadora, va a preguntar, ¿no? En la tercera fase ya se empiezan a plantear pues propuestas, pero todavía siguen siendo desde los científicos acerca de cómo solucionar problemas específicos y cómo es esta interacción entre la humanidad y los hongos a partir de sus cosmovisiones y sus conocimientos. Y se plantea que en la cuarta fase ya sea un trabajo integrativo con agentes de la comunidad. Puede ser desde sabios, pero también en esta misma plática, en esta misma charla del doctor Jesús Pérez Moreno, ya da ejemplos de algunas personas que son originarios de comunidades indígenas, pero que ya han estudiado pues ciertas disciplinas científicas y llevan al campo de acción desde su cosmovisión y con esta interacción con el conocimiento científico, algunos proyectos de manejo y aprovechamiento de los recursos, ¿no? Algunos todavía están dentro del paradigma del desarrollo sustentable, pero otros exploran otras posibilidades como las economías sociales y solidarias, ¿no? Como las autonomías, ¿no? Entonces, pues también creo que es un campo amplio y diverso en donde se podría actuar desde esta aportación biocultural. Alguien más había alzado la mano, ¿no? Ya no vi quién. Marifer. Ah, Marifer. Es que justamente quería retomar esta parte de los conocimientos ancestrales porque creo que es para plantear estas alternativas al cambio y justamente aplicar realmente y retomar nuevamente la relación histórica entre el humano y la naturaleza requiere retomar y darle a estas alternativas que ya existen, que han estado ahí siempre y que se necesitan para
para el cambio que queremos, porque justamente la lectura que mandaron sobre el grupo de análisis ambiental hablaba sobre este metabolismo natural entre el ser humano y la naturaleza, como este conjunto de acciones entre los individuos que producen, circulan y transforman y también consumen y excretan materiales y o energías provenientes del espacio natural, pero que al final estos seres humanos se concebían dentro de la naturaleza y no como un ente separado, que fue lo que hizo el modelo social y económico, bueno, el capitalismo, el que hizo esta ruptura entre este metabolismo y lo que se concebía como parte de la naturaleza y no un ente separado. Entonces, justamente en ese sentido, las alternativas tienen que estar lejos de ese sistema, tienen que salir de esa lógica y justamente el saber ancestral lo pone sobre la mesa. Y otro punto que quería tocar y que me sonó mucho cuando nos pusiste el video, me recordó un artículo del New York Times sobre más Margulis menos Darwin, porque ese artículo hablaba de que desde las interpretaciones del darwinismo, la vida y las relaciones sociales se habían asumido como una competencia natural en un mundo que se caracterizaba por la escasez de recursos, donde solamente sobrevivían los más fuertes y los menos equipados pues morían. Entonces también hablaba de cómo a través o desde la visión del darwinismo los humanos estaban en la cima, por encima de la naturaleza y de lo que se conocía como su entorno. Pero posteriormente con Génesis que reivindicó Margulis, ya no, los humanos ya no estaban como en la cima de la cadena evolutiva, sino solamente eran una parte de esta cadena y justamente retomaba estos valores de la comunidad, la cooperación y la solidaridad, que creo que son muy necesarios para plantear estas alternativas dentro de pues los valores que se van a contemplar para esta nueva forma de vida o este cambio que queremos y que no se ha visto. Y ya solamente era eso. Muchas gracias. No, pues, wow, ¿no? Qué análisis tan padre, tan chido. Pues sí, justo eh, creo yo, y también dentro de la biología, a veces pues no son escuchadas estos nuevos conocimientos que se generan desde la micología o desde las ciencias etno, ¿no? Eh, yo le planteaba a algunas compañeras, compañeros, que realmente el conocimiento que se está generando de los hongos y su ecología está cambiando muchas cosas, ¿no? Y sobre todo este paradigma de la competencia se ha cuestionado a partir desde Lynn Margulis, pero también a partir de que se ve que los ecosistemas no necesariamente tienen una escasez de recursos, ¿no? Estas redes miceliales que están en los ecosistemas y que pues prácticamente cubren todo el suelo, pues es una supercarretera, ¿no? Supercarretera de comunicación y de transferencia de recursos. Entonces, justo como decía el doctor Jesús Pérez Moreno, si hay un organismo que tiene más recursos, pues los comparte, ¿no? Los comparte a través de esta red micelial, ¿no? Los comparte porque siempre buscan, pues, mantener, ¿no? Los ecosistemas. Bueno, no buscan, ¿no? Porque eso sería darle un sentido. Más bien, esa es la explicación que se le da desde la ciencia, ¿no? Pero como bien decía Felipe en algún momento, hay que también analizarlo porque, por ejemplo, decían que una posible explicación de que exista este nodricismo entre plantas gimnospermas y angiospermas es mantener la situación de los nichos ecológicos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si muere un árbol o es derrumbado o se cae, ahí se va a abrir una posibilidad de nicho y entonces el propio ecosistema o los propios organismos del ecosistema ya están preparados para cubrir rápidamente ese nicho, ¿no? ¿A través de qué? De que hay plantas que han sido subsidiadas o de recursos por otras plantas más grandes. Entonces, la ecológica no va a tardar tanto para volver a llegar a una etapa clímax.
Entonces eso es algo súper interesante y que también, justo como dicen, puede cambiar el paradigma de cómo ha visto la sociedad del darwinismo y cómo se ha implementado estas ideas en la propia sociedad, ¿no? Y bueno, Natsumi, ¿qué nos querías comentar? Hola, bueno, me gustó mucho la plática y el video de los arbolitos que vimos al principio y a mí también como Fernanda me llamaba mucho la atención eso de como del darwinismo, ¿no? Y de cómo, o sea, sí como una teoría, pero también se ha constituido mucho como paradigma y entonces se da casi muy por sentado en general en la ciencia, ¿no? O sea, es una de las teorías que yo considero, yo la verdad no soy científica de eso, entonces no sé mucho, pero desde lo que yo conozco creo que es una de las que quizás se llega a cuestionar menos, como que se da como muy, como que tiene mucha aceptación, ¿no? Y de hecho desde esa teoría siento que también se construyen muchos de los postulados de acá de la ciencia social. Y de hecho me pregunto, como que me llega a la cabeza, o sea, yo siento que es más como dialéctico, o sea que también incluso Darwin al construir su teoría también tenía como en la cabeza todo esto de la de como pensar siempre en términos de dinámicas de poder. Y desde ahí como que también como la construcción de cómo van a entender la naturaleza. Pero al mismo tiempo, esa teoría que él hace va igual como a seguir construyendo y aportando muchas cosas que se van a hacer desde la ciencia social. Como yo siento, por ejemplo, el realismo político, que es como la teoría más mainstream, por lo menos de nuestra disciplina acá, basada en eso, ¿no? Como en las ideas del dominio, del control y quién es más fuerte que quién y de que la supervivencia y todo eso. Generalmente como que se basa mucho en algo que ellos como conciben como natural, cuando en realidad en lo social sabemos que todo es histórico, pero se nos presenta como muy natural y se apoya muy en lo natural. Y como dicen que en lo natural ya no hay como tanta disputa, como que se asume como más, no sé si estático, pero sí quizás como si se tuviese que probar menos, aún como cuando desde la ciencia también dura, lo primero que se enseña es que la teoría es falible. Pero de todos modos, como que, no sé, se me hace muy interesante. Y también esto como de la cooperación entre los organismos, se me hace bien bonito y bien padre, porque en realidad acá, pues, en lo poco que conocemos, que llegamos a conocer hasta la prepa de ciencia, pues, a mí nunca me hablaron de eso y se me hace muy bonito. Y creo que también es como algo que es, no sé, que genera mucha ruptura con toda esta concepción que traemos, que incluso la naturaleza es una pelea de poder, ¿no? Cuando no lo es, cuando su propia supervivencia se basa en cooperar y en el equilibrio. Y también, de hecho, es algo que creo que es verdad para los seres humanos, ¿no? Para las comunidades, porque incluso se supone que las sociedades que como que se intentan formar o que se forman como de manera más individualista, de todos modos, en cualquier situación de crisis, siempre aflora como esta necesidad de la colectividad. Y ya, se me hizo muy bonito. Muchas gracias. Sí, sí, creo que también el proceso evolutivo y los procesos ecológicos son históricos, pero a diferentes escalas, ¿no? A escalas de tiempo que a veces podrían ser incomprensibles para nosotros, ¿no? Como millones de años, cientos de años, miles de años. Entonces, hay momentos en donde podríamos, de vida paleontológica, pues darnos cuenta de que hay momentos de expansión o de colonización de ciertos, pues, regiones y que sí podría ser más como un tipo de competencia porque hay muchos recursos, ¿no? Pero también hay momentos como ya cuando se llega a estos climas y demás, en donde se dan pues estos momentos de cooperación, ¿no? O de cooperatividad, porque sí hay una limitación en recursos, pero los organismos cooperan para, pues justamente aumentar su adecuación, ¿no? Que es la supervivencia, la reproducción y eso, ¿no? O sea, también creo que es un proceso histórico, pero a diferente escala, ¿no? Y bueno, Diana, ¿qué querías comentar? Sí, retomando algo que alguien dijo, no me acuerdo quién, creo que Marifer,
me recordó el video que nos pusieron el otro día en clase, en donde decía que era como paradójico pensar que la solución a estos problemas socioambientales viene del mismo capitalismo, si pues el capitalismo fue el que lo creó, ¿no? Y algo que decía ahí en el artículo era sobre el capitalismo verde y me sorprendió, quizá nunca lo había pensado de esa forma, en cómo toda nuestra política ambiental está basada en capitalismo verde, ¿no? Las áreas naturales protegidas, los servicios ambientales, todo el comercio sustentable, entre comillas, de especies o de, ya sea especies maderables, no maderables o de fauna y flora. Pareciera que no, que necesitamos una comparación monetaria para poder imaginarnos lo que significa tener un ambiente sano, ¿no? Entonces, y también retomando un poco de la cooperación, ayer estaba viendo unos videos de una unión de cooperativas, Tosepan Cuetzalan, creo que es la misma que dijo Juan, no me acuerdo, pero pues ahí hablaba cómo estas comunidades tienen como varias cooperativas, ya sea dedicadas al comercio, otras a la construcción de viviendas, otras a la salud, a préstamos y seguros de vida para estas comunidades y todos se apoyan entre sí mismos, ¿no? Y parece que no hay necesidad de que vaya como el gobierno y decirles, ustedes se tienen que organizar de esta forma porque ya están organizados de una forma que sirve y que además no está basada en el individualismo y en la competencia, sino más bien en la cooperación entre comunidades y entre cooperativas. Eso también se me hizo bien interesante y igual otro video relacionado a las cooperativas, pero no en México, más bien creo que era en España. Es un psicólogo que hace una cooperativa basada hacen como yogurts y todos sus socios son pacientes de hospitales psiquiátricos. Entonces, pues normalmente bajo el sistema capitalista, pues no tienen una cavidad en algún trabajo, ¿no? Y pues lo que hace este doctor es pues darles un chance de trabajar en su cooperativa y pues también él dice cómo pues a él no le importa el dinero, ¿no? Le importa eh, el trabajo de las personas y dice cómo los yogurts no, que hacen no son para generar un capital, sino más bien es para darle un trabajo a las personas que pues normalmente no tendrían un trabajo bajo este sistema. Sería todo. Sí, gracias, Diana. Sí, interesante, ¿no? Cómo se empiezan a interrelacionar varias pues, propuestas, ¿no? Como podría ser las economías sociales y solidarias, vistas desde el cooperativismo, y pues estos fenómenos que desde la academia los observamos con el nombre de bioculturalidad. Y bueno, Jimena, ¿quieres comentar algo? Ah, sí, bueno, es que igual yo creo que es como importante también eh, pensar en qué es lo que orilló, ¿no? A estas comunidades a autoorganizarse y o sea, es que yo creo que sí está chido como voltear a ver las formas en las que se están organizando su cooperativismo y todo eso. Claro que pueden ser buenas formas para retomar un poco de eso e implementarlo pues en nuestra sociedad capitalista neoliberal. Entonces, pero yo creo que siempre es importante recordar que estas comunidades están ahí porque pues se les abandonaron, ¿no? En muchos casos pues por el Estado. Y yo creo que, o sea, está bien retomar eso, pero igual, como dijo una compañera aquí en el chat, tampoco hay que caer en el extractivismo epistemológico. Yo creo que eso se puede evitar igual como llevando todo lo que podría ser, o sea, es que las necesidades básicas, ¿no? Que se les brinda al Estado también a esas comunidades, no dejarlos solos, tampoco caer en eso, no es solamente romantizar la idea del cooperativismo, porque sí, sino que hay que ver desde dónde surgió, o sea, por la necesidad de, pues no, ajá, por la necesidad de haber estado aislados por el Estado. Y pues ya, eso era todo. Sí, un proceso histórico que podríamos ver en el otro artículo que les mandé, ¿no? Que habla más acerca de las autonomías de los pueblos originarios. Y bueno, no sé por ahí si Felipe o Maritza quieran comentar algo.
Así, yo quería igual como resumir, bueno, un poco lo de la parte de Darwin y de la evolución, porque igual la evolución no necesariamente es una mejora, ¿no? La evolución significa el cambio de los organismos nada más, ¿no? Y eso nos genera nuevas especies regularmente. Y también quería mencionar esto de bueno, también sabemos que todo esto, esta evolución, esta selección natural y todos estos mecanismos que hemos estado hablando, pues vienen de los recursos limitados que tenemos en los ecosistemas, y que pasa lo mismo tanto en sistemas naturales, en los ecosistemas, como en sistemas sociales, ¿no? Los recursos son limitados, y de ahí vienen todas estas interacciones que estamos mencionando. Entonces, la idea en los ecosistemas o de los organismos, lo que buscan es la supervivencia y la reproducción. Y así es como hemos llegado hasta ahora, ¿no? Algunos organismos sobreviven y transmiten esa información a los descendientes, y eso es lo que se va modificando y se van seleccionando. Y bueno, muchas interacciones pues hacen que se seleccionen o no se seleccionen algunos organismos, y como mencionan, están principalmente estas interacciones que hablamos de la competencia, que era lo que más que nada describió Darwin, o cómo llegó a esta teoría de selección natural. Pero también ya recientemente, como estamos también platicando, está la cooperación, y yo destacaría otra que sería la depredación, ¿no? También, que es importante, pero está muy relacionada con esta es una relación antagónica también, y también ahí se van seleccionando los organismos. Y otro concepto importante desde la ecología, que también ya se adopta en las ciencias sociales, es la capacidad de carga, ¿no? Entonces, regularmente esta limitante de recursos nos permite solamente que haya algunos organismos, o que que se pueda sostener una cantidad de organismos. Lo que en la competencia se pelean por esa cantidad de recursos, y regularmente se mantienen una cantidad limitada de organismos, mientras que en la cooperación generalmente lo que se incrementa esa capacidad de carga, ¿no? Esa cooperación entre los organismos hace que se incremente o que se aprovechen de mejor manera los recursos. Creo que los recursos siguen siendo los mismos, pero se aprovechan de mejor manera, ¿no? Se desperdician menos, que pasa mucho en los sistemas que nos mencionaba Juan, sobre esta relación de los hongos y lo que veíamos en las micorrizas y esto que veíamos al principio, donde esa cooperación entre hongos y plantas hace que se capturen mejor los recursos del sistema y se traduzcan mayor cantidad de biomasa y de especies que están sosteniendo. Entonces, la cooperación también ayuda a un mejor aprovechamiento de los recursos, y eso es lo que también deberíamos de copiar, ¿no? Tal vez en los sistemas sociales. Y iba a decir otra cosa. Bueno, y estas también es importante que también hemos visto que estas interacciones se pueden ir moviendo, ¿no? No hemos mencionado, también hay una interacción muy importante que entraría dentro de la depredación, que es el parasitismo. Entonces, también en la naturaleza lo hemos visto que las interacciones se pueden ir moviendo, no son estáticas, también van cambiando, ¿no? Entonces, las interacciones podemos ir o regularmente se ha visto, por ejemplo, que del parasitismo podemos ir a una relación de cooperación, ¿no? Pero también esa relación de cooperación puede regresar a un parasitismo. Entonces, también eso también yo creo que también puede pasar. Pasa en los sistemas sociales, ¿no? Donde si tenemos un sistema de cooperación, pues puede haber grupos o personas que se puedan aprovechar más de ese sistema. Entonces, es interesante cómo se repiten estos patrones tanto en los ecosistemas como en el sistema social. Entonces, la idea sería, a partir de esta racionalidad que se supone que tenemos los humanos, pues poder regular estas interacciones. Y bueno, ya eso era lo que quería mencionarles. Y un buen parásito no mataría el sistema, ¿no? Ahora sí, ya las interacciones de los parásitos también son muy interesantes, ¿no? Porque como dices, Juan, pues no, los parásitos no, los buenos parásitos, bueno, si el parásito mata a su hospedero, pues muere también él, ¿no? Entonces tiene que tener ahí un control, ¿no? Pero también hay parásitos regularmente los nuevos parásitos son los que son más dañinos, como estamos viendo con el COVID, ¿no?
es un parásito, un patógeno reciente, entonces también tiene que ir adaptándose a nosotros y en esa adaptación pues va matando a varios, ¿no? Entonces, porque lo ideal es que el hospedero sobreviva para que siga reproduciéndose el parásito. Ya. Listo. ¿Tú, Marisa, quieres comentar algo? Sí, pues igual gracias, Juan Carlos, por la exposición y a Felipe y a todas por los comentarios. La verdad es que me hicieron pensar un montón y no sé si corremos el riesgo de forzar las analogías, porque cuando los escucho hablar, como menciona Felipe, uno en la dimensión social, se le vienen a la mente muchos ejemplos, ¿no? Incluso ahorita que mencionaban el tema de los parásitos, a ver si podemos ahondar en eso, ustedes más bien pueden ahondar en eso. A ver, varias cosas que me surgieron de lo que presentaron y dijeron ahorita todos. Primero, ¿se acuerdan del libro que les dije de los hongos? Que no me acordaba el nombre, ¿no? Bueno, ya le acordé y ahí se los puse. Yo no lo he leído, pero sé que ella, digamos, plantea una lectura, es una autora que está planteando una lectura distinta del antropoceno. En español tiene una traducción rara, que es La Zeta del fin del mundo, sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas. Y también ella propone una lectura feminista de lo que ahora se conoce como antropoceno. Entonces, igual ustedes a lo mejor les interesa con esto que mencionaban de los hongos y demás, ¿no? Y bueno, esa era una cosa. La otra es que justo ahorita que mencionaban lo de la cooperación, creo que cada vez es más evidente, o sea, sobre todo cuando las contradicciones del capitalismo se agudizan, que la cooperación en realidad es, o aquellos elementos que el capitalismo había invisibilizado o ha invisibilizado, son en realidad quienes soportan la vida. Es decir, la vida existe pese a el capitalismo, ¿no? Y que en ese sentido me resuena mucho porque, digamos, lo vemos ahora, les digo, cuando se recrudecen las contradicciones del capitalismo, es que temas como el trabajo de cuidados, la cooperación, los lazos comunitarios adquieren mayor relevancia, justamente en esas esferas donde el capitalismo no ha hecho más que degradar las relaciones digamos, no solamente con la naturaleza, sino también las relaciones con el trabajo, ¿no? Entonces, creo que justamente enfatizar este componente, que la cooperación, los cuidados, las relaciones o los vínculos, incluso se habla, por ejemplo, de los vínculos fraternos, etcétera, son en realidad los que dan soporte a la vida. Y cómo esto, digamos, ha sido histórico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, revisamos a un autor que se llama Karpolanyi, y él nos habla justo como previo a el desarrollo de la sociedad industrial, que él denomina como la gran transformación, había justamente una sociedad totalmente distinta, con valores totalmente distintos, donde la economía estaba subsumida a las dinámicas sociales, éticas, religiosas, políticas, ¿no? Y que justamente con la gran transformación, que es este paso a la sociedad industrial, eso se revierte y entonces la economía subsume a todas las demás esferas sociales, ¿no? Y en una economía en especial, que es esta economía justamente basada en el individualismo, ¿no? En la explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza. Hace ratito alguien en la primera parte de nuestra clase hablaba de la subsunción real y formal que se da de la naturaleza, que es una parte que viene en la lectura que nos mandaron, ¿no? Y que justamente esta subsunción real de la naturaleza a las lógicas económicas es lo que permite justamente su superexplotación, ¿no? Es decir, no solamente hay un cambio de mentalidad de pensar la naturaleza o de dejar de pensar la naturaleza como estos elementos complejos que se relacionan entre sí, que cooperan, o esta relación dialéctica que mencionaba hace rato, creo que Natsumi, ¿no? Entre naturaleza y seres humanos. Y entonces,
convertimos a la naturaleza en una mercancía más y esa conversión justamente nos permite llevar a su explotación, ¿no? Ahorita que mencionaba Juan Carlos el tema del patrimonio, pues justamente como el conocimiento tradicional, que durante mucho tiempo era eso, era un elemento vital de las comunidades, se subsume a la lógica del capital y entonces se vuelve una mercancía más entre otras, ¿no? Entre muchas otras. Y que además también creo que esto que nos planteaban desde el ámbito de la biología, por ejemplo, creo que fue Diana quien mencionó el caso del médico que hace la cooperativa. Creo que también ahí el trabajo cooperativo revierte un pilar del modo de producción capitalista, ¿no? Que es la apropiación privada del trabajo colectivo, ¿no? En general, las cooperativas lo que funciona es a partir del trabajo colectivo, pero también la apropiación de los beneficios se hace de manera colectiva. Lo que pasa en el capitalismo, y por eso hablamos de explotación, es que ese trabajo colectivo es apropiado de manera, o sea, se privatiza, digamos, los beneficios que produce ese trabajo colectivo. Entonces, los trabajadores no reciben todo lo que producen o todos los beneficios de su producción y eso, digamos, es la explotación, ¿no? Entonces, creo que explorar justamente en el ámbito social el trabajo cooperativo es fundamental. Incluso nosotros, por ejemplo, la siguiente clase vamos a ver el concepto de capitalismo fósil y ahí, por ejemplo, Alvater, que es el autor que propone esta categoría, justamente una de las propuestas que hace para hacer una transición energética es dejar justamente o abandonar este modelo de grandes hidroeléctricas, de grandes parques solares por sistemas cooperativos de generación y distribución de energía, ¿no? Entonces, creo que justo el trabajo cooperativo es un elemento central para pensar alternativas al capitalismo, no solamente porque revierte, digamos, un pilar fundamental que es la explotación del trabajo, y porque, digamos, y esta apropiación privada del trabajo colectivo, ¿no? Y el otro tema que me llamaba la atención es la cuestión de la escasez, porque justamente ahora se nos habla mucho de la escasez de recursos, ¿no? O de que la sobrepoblación es el problema, digamos, igual ahí estaría interesante escucharles, o sea, el tema de la sobrepoblación como, digamos, una principal causa de degradación y cómo también justamente cómo vamos a enfrentar estos escenarios de mayor escasez de recursos. Cuando más que en realidad, más que enfrentarnos a una escasez absoluta, lo que tenemos enfrente es una escasez relativa generada también por las propias dinámicas de apropiación de los recursos que se dan en el capitalismo, ¿no? Entonces, creo que, digamos, esos elementos son, o sea, los que más me llamaron la atención. Y también este último que decía Felipe, ¿no? De la evolución. Creo que tenemos en general una lectura justamente superlineal, por ejemplo, de la evolución, pero también se da en el ámbito social una visión lineal del desarrollo, del crecimiento, del progreso, ¿no? Que justamente del progreso como un estadio mejor del que nos encontramos ahora, o del progreso como esta línea del tiempo, digamos, que nos lleva hacia adelante permanentemente, y que justamente de la historia, ¿no? O sea, de la historia permanentemente hacia adelante, y que justamente estas otras formas de organización del trabajo y de la vida que se dan, por ejemplo, en comunidades indígenas o en otros espacios, ¿no? En espacios cooperativos, por ejemplo, se perciben como atrasados, ¿no? O sea, que es una concepción también muy arraigada en el imaginario colectivo, que se ven como atrasados, lo mismo que en esto que plantea Felipe, ¿no? La evolución, o sea, incluso si pensamos en o sea, en la forma más vulgar, ¿no? O sea, alguien nos dice evolución y es como algo mejor, ¿no? O ya evolucionó. Entonces ya dejó esa parte atrasada de sí y entonces ya es otra cosa mejor, ¿no? Entonces creo que también cuestionar, poner en cuestión estos sentidos comunes que tenemos, no solamente en la vida cotidiana, sino también en las propias ciencias, creo que son importantes.
Marifer. Sí, creo que justamente lo que quería recalcar hace un rato es que las otras formas de ver y de vivir ya están ahí. O sea, son cosas que ya están ahí como planteadas desde antes, pero fueron vistas como atrasadas, como no racionales, como ignorantes, como algo que no tenía valor, que era infravalorado en todos los sentidos. Pero justamente esas otras formas han permitido resistir ante esta idea de que el capitalismo ha tratado de hacer de irreconciliar la relación entre el humano y la naturaleza. Y esto me recordó a esto de la subsunción real y formal de la naturaleza, porque al final esta es la clara prueba de que no puede haber un capitalismo verde y que no puede haber alternativas que salgan de este propio sistema, porque justamente por un lado, desde la subsunción formal, trata de acumular el capital a través de ver a la naturaleza como una mercancía, pero desde la subsunción real, no solamente la produce como mercancía, también la reproduce y trata de formar nuevas naturalezas, pero sin ver todas estas relaciones que hemos visto a nivel ecosistémico y en general ecológico de cómo se relacionan estos sistemas, y no lo ve nuevamente como entes separados que no se reconcilian entre sí y que no tienen una forma, la forma compleja que conocemos naturalmente, ¿no? Entonces, creo que por eso regresaba al punto de que las opciones ya están ahí y no pueden nacer desde este propio sistema porque en sí su nacimiento es una contradicción entre humano y naturaleza. Y ya. No sé, Jimena, ¿quieres comentar algo? Así que ahorita lo que estaba diciendo Fer me recordó, bueno, es que igual es algo que está en la lectura, ¿no? De cómo no existe tal cosa como el capitalismo verde. Me recordó que apenas en la COP26 que se está llevando a cabo, o ya terminó, la verdad no sé, aún sigue siendo como tema o la principal guía el desarrollo de tecnologías. O sea, como que la forma en la que lo quieren resolver sigue siendo a través de la creación y producción de tecnologías limpias, aún sabiendo todo el desastre ambiental, ¿no? Por ejemplo, que producen el litio, que es necesario para las pilas solares de los paneles solares, o sea, que su extractivismo está horrible en Chile, o sea, todos los tóxicos que la COP nació muerta, lo que dice Dianita. No, pero sí, o sea, como es sorprendente que todavía sigan volteando a ver como que esa es la verdadera solución, o sea, es muy, muy extraño. Y ya, eso es todo. Samantha. Sí, yo quería agregar a esto de la confianza que se tiene en las alternativas desde el capitalismo, o sea, de que se espera que la tecnología nos va a salvar y que esto que dicen de los paneles al final sí se escucha muy verde y ecológico, pero pues para hacer un panel se tiene que empezar por una mina, ¿no? Pero bueno, esto me recordaba algo que mencionaba Enrique Lev sobre la modernidad reflexiva, o sea, de que la modernidad se ha dado cuenta de la contradicción a la que ha llegado de minar sus condiciones de vida, que ahora, o sea, se ve a sí misma para buscar soluciones alternativas, pero pues no sale de la misma lógica de acumulación de capital, ¿no? Todas las soluciones alternativas que se piensen nacen de la misma, del mismo lugar de donde se originan los problemas que ya estamos viviendo, pero aún así bueno, al mismo tiempo, y retomando un poco de las lecturas que nos enviaron, a mí me hizo pensar esto de que de alguna u otra manera, como que, no sé si decir ventaja o como que vía que tenemos es que el capitalismo y su dominación no es total, ¿no? O sea, no es totalizante y se da oportunidad de que nosotros podamos encontrar estas alternativas y resistencias en esos huecos donde la dominación no puede, pues, estar todo el tiempo, ¿no? Y es muestra de lo que se hablaba de las resistencias en América Latina específicamente, y por cómo se dan estos diálogos de saberes, cómo se inspiran en
o incluso como la valorización de la naturaleza, ¿no? O sea, de que aquí pues la naturaleza tiene un valor por su esencia, por su noción de vida, no tanto en cuestiones monetarias, y que también, pues, de alguna manera leer acerca de estas alternativas y esto otro que también tocamos en la clase de medio ambiente sobre las propuestas ecofeministas y de la ecología política feminista, entre otras, pues es saber que sí existe esta posibilidad, ¿no? De aplicar a otros y de que existen estos espacios, incluso que llamarían negativos, ¿no? De que se niegan a aceptar al sistema capitalista como parte de su, bueno, se niegan a la lógica que sostiene al capitalismo y que dan todas estas propuestas que ya existen, ¿no? Y que sí se pueden realizar y que podemos quizá aplicarlas a nuestra cotidianidad, o sea, no específicamente solo va a suceder en las zonas rurales y que al final, pues esto de las propuestas de economía solidaria, soberanía alimentaria, trabajo cooperativo, pues puede ser algo que busquemos aplicar o generar desde nuestros espacios y eso es todo. Gracias, Samantha. Bueno, yo nada más quería comentarles rápido, esto que nos pone Maritza del libro, nada más con leer el título, me imagino otra posibilidad de, este, de estas funciones que realizan los hongos en los ecosistemas, ¿no? Que una también, aparte de ser esta gran red de comunicación y de transporte de energías y de materia, también los hongos, cuando no son micorrizógenos, son saprobios. Los hongos saprobios cumplen con la función en el ecosistema de reciclar la materia y de volver a poner a disposición alguna forma de energía para los organismos, ¿no? Entonces, me imagino que la compañera, pues al ponerle la Z del fin del mundo, bueno, Z ya implica algo, ¿no? Porque la Z es en particular un grupo de hongos que solo son saprobios de madera o de suelo, ¿no? Y entonces dice que es la posibilidad de la vida en las ruinas capitalistas, o sea que ya de por sí va a ser una ruina, ¿no? En la civilización capitalista, pero que de ahí vamos a poder como una analogía, ¿no? Como los hongos, de volver a reciclar todo lo que se hizo, todo lo que no se hizo, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y generar pues todas estas otras posibilidades hacia los sistemas sociales, ¿no? En este caso, los hongos lo hacen hacia los sistemas naturales. Y otro punto que quería ahí comentar es la idea de la escasez, ¿no? Creo de esto he leído poco, pero me parece que también ha sido como una imposición desde la economía hacia las ciencias biológicas o las ciencias naturales, porque he leído algunas cosas de cómo busca, por ejemplo, la economía social y solidaria cambiar ese paradigma, ¿no? Porque en realidad nos mencionan que no es una sociedad o no estamos en un mundo de escasez, ¿no? Sí con límites biofísicos, claro, pero no con escasez. Y se refleja más bien que que nos quieren hacer pensar que hay escasez en lugar de hacernos reflexionar acerca de nuestras formas de consumir y de producir, ¿no? Entonces te dicen, hay escasez, entonces solo algunos cuantos van a poder acumular los recursos, ¿no? Pero si en realidad nosotros volteamos a ver estas otras opciones de las que hemos estado hablando, pues hay otras formas de producir. Hay otras formas de producir que no necesariamente implican, pues, ¿cómo se puede decir? La extracción y la apropiación de los territorios, ¿no? Que incluso en espacios físicos pequeños puedes llegar a tener una producción eficiente, ¿no? Y de ahí lo conecto con la idea de la evolución, o sea, la idea de la evolución en sí misma no tiene direccionalidad, no es lineal, como decía Maritza, pero sí genera diversidad. Y también de ahí podemos entender que al generar diversidad generamos, como sociedad, si generamos diversidad, podemos generar alternativas, ¿no? Alternativas a lo que nos está llevando a esta crisis civilizatoria, ¿no?
Entonces, sí, es verdad, ¿no? La evolución no debe de ser vista como un aspecto lineal, porque si no caeríamos en el lamarquismo, pero sí estamos viendo, y como se los puse en una de las diapositivas, que en este sentido, diversidad podría ser algo similar a evolución, ¿no? Y por ahí, para la reflexión. Y bueno, no sé, quisiera comentarles rápidamente lo de la autonomía, ¿no? Ya queda muy poquito tiempo, pero podríamos pasar hacia ese punto justo a partir de los comentarios que mencionan, ¿no? Y bueno, rápido, esta presentación está un poquito más corta. Bueno, la autonomía, ¿no? Pues, ¿qué es la autonomía? ¿No? Pues algunos autores mencionan que la autonomía no es una secta, tampoco es una ideología, ni es una agrupación política, sino es un camino de lucha, o sea, una forma de luchar contra los sistemas que oprimen, ¿no? Y puede llamarse capitalismo, puede llamarse socialismo, puede llamarse matrimonio, puede llamarse de diferentes formas, pero es algún sistema que nos oprime y entonces luchamos en contra de ese sistema. Los autores manejan que puede ser desde un grupo de jóvenes que ocupan un espacio para generar un centro comunitario, como puede ser un grupo indígena que se alza en armas para decir ya basta, ¿no? Ya basta de la explotación y ya basta de la miseria. Entonces, desde las perspectivas indígenas, pues manejan también que es un espejo frente a la tormenta, ¿no? Ah, bueno, y en eso quería comentar lo que dijo Samantha. Los y las compañeras zapatistas a tu idea le nombrarían la grieta en el muro, ¿no? Y que hay que seguir fomentando en que se hagan más grietas o que por lo menos esa grieta se haga más profunda, ¿no? Y bueno, también implica un modo de estar en el mundo, un uso intensivo con o a partir del uso intensivo de la creatividad y de la imaginación, con profundas implicaciones políticas, filosóficas y existenciales. Como les comentaba, en este punto yo no estudié nada de ciencias sociales formal, ¿no? Pero sí, mi acercamiento es más desde estas perspectivas autonómicas indígenas y en particular con el movimiento zapatista. Entonces esto me resuena mucho a estas convocatorias que hacen las y los compañeros a partir del comparte y del conciencias, ¿no? Que son eventos que organizaron en sus caracoles, en donde justo mencionaban eso, ¿no? Hay tres opciones para imaginarnos otros mundos, ¿no? Que es el arte, la ciencia y los pueblos originarios, ¿no? Entonces, aquí me resuena esta particularidad de la creatividad, ¿no? La creatividad como forma general de aplicarlo en nuestro quehacer en cualquier sentido, ¿no? Yo pienso que la creatividad no solo va referente a las artes, sino también a las ciencias, ¿no? Yo pienso que la ciencia es una de las actividades humanas sumamente creativas, ¿no? Y bueno, también, como mencionan, la imaginación, ¿no? Estas prácticas, los pueblos originarios, las artes y las ciencias, pues nos permiten imaginarnos otros mundos, ¿no? Otros que tal vez todavía no existen o que tenemos que ir construyendo. También se expresa el gran potencial de transformación que yace dormido, ¿no? En los intersticios de la sociedad actual y que todos podemos despertar, ¿no? O sea, que no importa, o bueno, más bien, manejan dos niveles de autonomía, ¿no? La autonomía individual y la autonomía colectiva, ¿no? Que están interrelacionados y que se complementan. Pero en cualquier nivel, pues la estamos practicando, ¿no? O las personas que decidimos caminar este camino de lucha, la practicamos desde lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo individual, ¿no? Entonces, esa es como la idea de este párrafo. Y bueno, las prácticas de autonomía, donde existen, remiten una necesidad amplia y difusa de cambio radical, ¿no? Radical desde la raíz y original desde el origen, ¿no? Y como bien lo planteaba Samantha, creo que fue Samantha, sí, que a veces pareciera absurdo plantearnos una solución dentro de las instituciones que han, pues, perpetuado el sistema capitalista, ¿no? Sea el Estado, sea el libre mercado, o sea incluso las instituciones educativas. Entonces, desde allí también se plantea la autonomía. Y bueno, algunos autores identifican rasgos en común
en las experiencias autonómicas, ¿no? Son 4 los que se proponen. La primera es la resistencia a la dominación, que va más ligada a los pensamientos anarquistas. La creación de espacios públicos no jerarquizados, con decisiones horizontales y como su forma de organización generalmente es la asamblea, ¿no? La tendencia, bueno, la asamblea y los, ¿cómo se llaman? Los grupos que surgen de la asamblea, bueno, no me acuerdo. La tendencia a la acción directa, ¿no? A no esperar a que nos digan si está bien o está mal, sino simplemente actuar, porque a partir de la acción es como se empieza a caminar hacia el horizonte de la autonomía. Y otro de los aspectos muy representativos y que se encuentra mucho en el pensamiento autonómico, ya sea el europeo o el de las comunidades indígenas latinoamericanas o de cualquier lugar del planeta, es que no se busca el poder como forma institucionalizada, ¿no? O sea, no se va a realizar una revolución para la toma del poder y de ahí cambiar las prácticas y las cuestiones de políticas públicas, ¿no? Y todo lo que conlleva a generar un Estado nuevo, ¿no? Sino que eso lo dejan de lado y se enfocan en las acciones directas, ¿no? Que generalmente son locales o regionales, ¿no? Y bueno, hay ciertos principios de la autonomía, ¿no? O de donde surgen ciertas fuentes de la autonomía, ¿no? La primera es la tradición anarquista, que es muy antigua, desde el siglo XIX, y que es justo lo que nos maneja, ¿no? Que debe de existir una autonomía individual en donde todo individuo es colectivo y todo colectivo es individuo. Y también menciona que uno de los principios debe ser que el individuo no debe de estar subordinado a la sociedad, sino que la sociedad se debe de construir para satisfacer las necesidades del individuo, ¿no? Y a partir de satisfacer esas necesidades, pues se busca generar las relaciones sociales de la colectividad, ¿no? Y también otro de los puntos es el marxismo libertario, en donde pues ponen en la mesa el principio de autoridad, ¿no? Que es esto de cuestionarse si realmente debe de existir una autoridad, ya sea estatal, religiosa o de cualquier forma, y de que debe de existir un apoyo mutuo, ¿no? O que más bien existe un apoyo mutuo de forma natural, ¿no? Que así es como se construyen las civilizaciones. Y la tercera fuente son las civilizaciones indígenas, principalmente las latinoamericanas, que han puesto en el tema de la agenda política, pues las autonomías indígenas, ¿no? O de los grupos originarios. Y bueno, existen experiencias históricas de autonomía desde, como les comentaba, desde el siglo XIX. La primera que se ha logrado identificar es la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional, que se da en Londres en 1864. Y muy interesante porque cuestionan pues la perspectiva de lo que Marx define como proletariado, ¿no? Que es la clase obrera. Entonces los autonomistas dicen, sí, pero también es cualquier persona que en cualquier ámbito social o contexto social sea un marginado o un periférico, que es cualquier persona pues que puede ser pobre, puede ser con distintas diversidades sexuales, con distintas formas de ver la vida, como los pueblos originarios, ¿no? Y no solamente engloba a la clase trabajadora, ¿no? Después se dio un fenómeno que seguramente ustedes lo conocen mejor que yo, que es la Comuna de París en 1871, en donde se pone ahí los principios sí, ¿no? Los principios del autogobierno y la comunalidad. Pues bueno, el autogobierno pues es que la propia gente se organiza para empezar a satisfacer sus necesidades a través de esta organización. Y también se dio el periódico de la autonomía de la Federación Regional de Trabajadores en Sevilla, España, que es la de las primeras organizaciones que plantean que las sociedades deben de organizarse desde abajo, ¿no? No debemos de esperar a que aquellos que tienen el poder nos digan cómo hacerlo, sino que se organicen desde abajo y de ahí empezar una transformación de las relaciones sociales. Y también estaba el periódico antiparlamentario y antirreformista en Alemania, que se llama, bueno, no sé pronunciar alemán, pero es de autonomía o no sé cómo, en 1890, ¿no? Y aquí les pongo unos pocos imágenes.
Y aquí en el diario, pues por aquí dice febrero de 1892, ¿no? Entonces, pues ya tiene siglos, ¿no? De haberse construido los fundamentos de los principios de la autonomía. Y bueno, Enrique Malatesta, pues pensaba que una organización anarquista debe fundarse, a su juicio, sobre la plena autonomía, ¿no? Sobre la plena independencia y por lo tanto la plena responsabilidad de los individuos y de los grupos, ¿no? Ahí podemos ver como que sí debe ser independiente, pero con un compromiso hacia lo colectivo, ¿no? Ya que el libre acuerdo entre los que creen útil unirse para cooperar con un fin común, el deber moral de mantener todos los compromisos aceptados y no hacer nada que contradiga el programa aceptado, ¿no? O sea, que se debe de respetar también la colectividad y el rumbo que se decida entre todos y todas. Pero hay otras acepciones de la autonomía en donde se menciona que si no se comulga con algunas ciertas ideas, la persona en el uso de su libre albedrío debe de salirse o puede salirse de estos grupos y construir desde otras necesidades. O sea, no es que deba de ser un solo camino con una sola voz, ¿no? Aunque sea colectiva, sino que también puedes decir, disentir y empezar a construir otras formas, ¿no? Con tus propias ideas y con los que comulgues, ¿no? Y bueno, una parte importantísima de la autonomía es la acción directa, ¿no? Y esta idea surge a principios del siglo XX con los movimientos anarcosindicalistas, en donde se enriquece esta propuesta, ¿no? Los grupos anarcosindicalistas pues toman las fábricas en varias regiones de Europa y pues por lo tanto toman los procesos, ¿cómo se llama? Los procesos productivos y los medios de producción, perdón, ¿no? Y se empiezan a organizar en autogobiernos, ¿no? Para la redistribución de los beneficios y la construcción de otras relaciones sociales en donde la autonomía era como el eje que guiaba, ¿no? Y también aquí mencionan que antes al comunista o al socialista no se le relacionaba con el nacionalsocialista, ¿no? Sino que eran los grupos autonómicos. Ya a partir de que triunfa la revolución rusa, se empieza a ver a los comunistas como los sociales nacionalistas, ¿no? Que pues en realidad pues también es una opresión sobre las personas, ¿no? Solo que desde otra perspectiva de organización social. Y bueno, las acciones directas pueden ser legales o ilegales, pueden ser a la defensiva, preventiva u ofensiva, ¿no? Y no necesariamente excluye el uso de la violencia, ¿no? Que eso es algo que se cuestiona, incluso entre las mismas organizaciones se ha cuestionado, como por ejemplo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en cuanto hace su alzamiento, ellos mismos lo ponen en el conocimiento de la sociedad civil, que lo único que se les podía cuestionar era el uso de la violencia, ¿no? Pero no necesariamente puede ser violenta. Incluye estrategias como el boicot, el sabotaje, la desobediencia civil y la resistencia pasiva y activa, ¿no? Pues son distintas estrategias en donde pues se pueden encontrar diferentes formas de realizar la resistencia, pero siempre construyendo los caminos hacia la autonomía. Y bueno, estas acciones directas se han presentado en diferentes momentos históricos, pueden ser los consejos de obreros y campesinos en Rusia, la Comuna de Morelos, la Revolución Alemana, el movimiento de ocupación de las fábricas en Italia, como les comentaba, las colectividades de Cataluña y Aragón, las revueltas de Budapest, las rebeliones mundiales de 1968 y los movimientos insurreccionales en algunos países asiáticos, ¿no? Y bueno, aquí me parece importante, o me sorprende también, ¿no? Que apenas lo estaba leyendo y alguna compañera me lo compartió, que dentro de la propia universidad hubo un autogobierno, ¿no? En la Facultad de Arquitectura, que en ese momento era la Escuela Nacional de Arquitectura, ¿no? Y que sí tuvo una duración y tuvo un reconocimiento del Consejo Universitario. Entonces, hay experiencias que han tenido un cierto momento histórico, pero que sí han funcionado, ¿no? Ya después, pues no sé muy bien por qué
se destruyó este autogobierno, pero existió después de la revuelta de 1968, desde 1972 a 1976 me parece, no estoy muy seguro de la fecha de finalización. Y bueno, también está la comunidad indígena, las comunidades indígenas que se organizan para, pues en algunos casos, casi siempre en todos, retomar sus tierras comunales para pues poder pues seguir sobreviviendo, ¿no? Y empezar a organizarse desde sus autonomías, ¿no? O lo que también se maneja en el discurso, sobre todo en México, es a partir de sus usos y costumbres, ¿no? Como la comunidad Cherán. Y bueno, también existió estos grupos que eran nombrados como el socialismo o barbarie en los años 50, que son grupos que venían de la tradición socialista o comunista, que eran parte de los partidos políticos pues, que promocionaban esta forma de organización social, pero que se desencantaron por las prácticas que hacían los estados, ¿no? Y que entonces empezaron a buscar otras alternativas en donde también encontraban a la autonomía como una propuesta para ellos válida, ¿no? Sin embargo, después de estos años, parece ser que como cae también lo que se reconocía como verdadero comunismo o verdadero socialismo, ¿no? Con la caída de la Unión de Repúblicas Sociales y Socialistas, o no me acuerdo bien cómo se llama, pero bueno, eso da pie histórico a que exista la ola neoliberal, ¿no? Que ocupe todos estos terrenos, y parece ser que hay un retroceso o se retrae el movimiento autonómico, y solamente hay algunas experiencias de barrios ocupados en ciertas ciudades de España o de la Unión Europea entre los años 80 y los 90 que tuvieron experiencias de autogobiernos locales, pues sí, muy locales, ¿no? Podría ser un barrio completo, o podría ser una cuadra del barrio, o podría ser un centro nada más, ¿no? Pero existían ahí, ¿no? Y resistían. Y entonces, a partir de esos años, como bien lo saben, pues el, el despertar, ¿no? O el ya basta de los pueblos originarios de Chiapas, expresados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, vuelven a poner en el tema, en la agenda política, la cuestión indígena, pero también la cuestión de la autonomía, ¿no? Y entonces empieza a existir desde ese momento, desde 1994, que ya se gestaba desde antes y en muchas más experiencias, una autonomía reivindicada desde los pueblos originarios, ¿no? Que incluso si ustedes leen este libro de 40 años de cooperativismo de la Tosepa Antitotanisque, al final los mencionan, ¿no? Porque dicen que ha sido algo muy importante para poner en la agenda política la cuestión indígena, ¿no? Y bueno, todos estos procesos autonómicos. Pero al tener este levantamiento, hay ¿cómo se llama? Una identidad con lo que en Europa se reconocían a sí mismos como indios metropolitanos, ¿no? Que eran todas estas personas que realizaban las ocupas para poder sobrevivir. Y bueno, aquí en México, dentro de la Ciudad de México existen varias experiencias que practican algunos principios de la autonomía, como es el Frente Francisco Villa Independiente, en donde generaron una unidad habitacional bajo los principios de la autonomía y de las 7 semillas de la autonomía, ¿no? Que son una propuesta política que hace igual el zapatismo, ¿no? Bueno, retoma algunas cosas históricas, ¿no? Y bueno, estas son las semillas de la autonomía, ¿no? Que primero se presentaron como los principios del mandar obedeciendo de las juntas de buen gobierno o de las comunidades zapatistas, y que ahora se retoman como las 7 semillas de la autonomía. Y bueno, pues son hay aspectos propositivos respecto a las formas en cómo nos relacionamos como sociedad, ¿no? Y cómo hacemos política, ¿no? Pero no una política institucionalizada, ¿no? O de Estado, sino una política participativa, y lo que ellos mencionan como de abajo y a la izquierda, ¿no? Y bueno, son obedecer y no mandar en sus diferentes niveles de gobierno, o de autogobierno, perdón,
siempre el gobierno obedece y el pueblo manda, ¿no? Servir y no servirse, o sea, esto se refiere a que si estás ocupando un cargo que te dio la comunidad, pues no debes de buscar tu propio servilismo, ¿no? Sino servir a las personas que te dieron ese encargo y esa responsabilidad, ¿no? Proponer y no imponer en cualquier nivel de relación social. Si no se llega a acuerdos, pues es mejor dejar por la paz que buscar imponer un pensamiento, porque eso iría pues en contra de los principios, ¿no? Que es la no opresión, ¿no? En la autonomía. También construir y no destruir. Eh, si no vas a generar algo que permita construir otro tipo de relaciones o puede ir más a lo físico, ¿no? Otro tipo de sociedad, incluso de infraestructura, pues mejor no lo hagas y no destruyas, ¿no? No destruyas esos procesos que se van realizando, ¿no? Como les mencionaba, pues también desde los principios autonómicos, si no estás de acuerdo del todo, pues mejor retírate y haz tu propio camino, ¿no? Como dicen los compas, a tus formas y desde tu geografía, ¿no? Bajar y no subir, ese es uno de los principios más interesantes desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que nos proponen es que si ya tienes un cargo, si ya conseguiste un grado, si ya eres alguien en la vida, pues bien, pero baja porque ahí es donde vas a retomar lo que te hizo llegar a ese momento, ¿no? Y sobre todo en la cuestión política es, si ya tuviste un cargo político, permite la transición, permite que otras personas también tengan esa responsabilidad, ¿no? Entonces ese es el bajar y no subir, al contrario de lo que hacen nuestros políticos, pues se podría decir desde las instituciones, ¿no? Que primero son, no sé, rectores de la universidad y después son secretarios y después quieren irse a ser presidentes, ¿no? Y convencer y no vencer, que es otra de las propuestas importantísimas, ¿no? Si no se llega a un consenso, pues nunca quieras vencer con tus ideas, ¿no? Mejor intenta convencer y si no se puede, pues no se puede, ¿no? Y representar y no suplantar otro de los principios importantísimos que se refiere a que cuando tengas cargo o algún compromiso con alguna comunidad, representes la voz de la comunidad, no que a partir de tus propios ideales individuales suplantes a esta comunidad o busques tu propio beneficio al suplantarles, ¿no? Y bueno, en este punto no sé qué hora sean. Tal vez todavía nos dé tiempo, no sé, ustedes díganme. Quería compartirles que hiciéramos un ejercicio de buscar una experiencia de autonomía en el mundo y que lo pusiéramos en esta plataforma que se llama Padlet. Que miren, igual si no lo podemos hacer ahorita, pues lo hacemos asincrónico. La idea era que se hicieran grupos de una persona de ciencias con dos personas de ciencias políticas para que tuviéramos por ahí una interacción un poquito más cercana. Pero bueno, la idea era usar este Padlet de esta página, en donde miren, aquí podemos editar, ¿no? Editamos y ponemos una referencia geográfica, ¿no? Porque aquí Chiapas, ¿no? Hablando de la autonomía de los pueblos zapatistas. Entonces aquí te va a arrojar esta ventanita en donde podemos hacer varias cosas. Podemos escribir y también podemos subir archivos, podemos subir fotos, podemos subir vínculos y aquí apretamos y hay más opciones. Incluso podemos grabar sonidos, ¿no? Podemos subir un dibujo, podemos subir canciones desde el Spotify, videos de YouTube, ¿no? Y entonces que buscáramos ya sea artículos o a través de una grabación, explicáramos alguna experiencia de autonomía en el mundo o a través de un video, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les comparto que había buscado esto de la autonomía zapatista en un video muy cortito de menos de 2 minutos y lo que puedo hacer es vincularlo al Padlet, ¿no? Y entonces le pongo copiar
¿no? Y espérenme un tantito. Y me voy al Padlet y aquí lo vinculo, ¿no? Lo vinculo. Ahí está, ¿no? Lo vinculo desde aquí y queda listo, ¿no? Ahí lo va subiendo y ya cuando lo sube, ya sea un archivo, un video, un audio, le pongo publicar, ¿no? Y entonces ya me aparece en el mapa, ¿no? Bueno, aquí lo hizo muy pequeño, pero ya aparece la experiencia aquí en el estado de Chiapas, ¿no? Esta funciona a través del Google Maps, ¿no? Y así ustedes pueden ir agregando cada una de las experiencias que conozcan o que investiguen. Y pues esa era la idea, ¿no? Que pudiéramos cartografiar algunas experiencias para reconocerlas en el planeta, ¿no? No sé si quede el suficiente tiempo para hacerlo ahorita, pero lo podríamos hacer tal vez asincrónico. Déjenme, les comparto la liga aquí a través del chat para que ustedes lo puedan ir haciendo. Igual si ya no nos da tiempo de hacer los equipos, pues lo podemos hacer de manera individual. Lo podemos, o sea, se guarda y si quieren en algún momento yo se lo mando a Maritza, ya que esté completo, se lo mando a Maritza para que ustedes lo puedan tener también. O no sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, creo que primero tienes que poner la ubicación en el Padlet, creo. Ya después ya lo asocias con los otros elementos o archivos, ¿no? Entonces creo que primero ubicas, o sea, puede ser como Chiapas, pero tienes que definir qué punto. Y no sé la otra, bueno, a ver, ahorita con Maritza, yo diría que si quieren hacerlo asincrónico, mejor. No sé, igual definir ahorita los equipos y que cada quien aporte. Ahorita podemos definir los equipos que se pongan de acuerdo así entre ellos y ya después tener en este mismo Padlet se pueden poner comentarios, se puede poner reacciones, ¿no? Reacciones o calificaciones, ahí se define cuando lo pone uno, ¿no? Entonces puedes poner que se califique con estrellitas o que pongan corazoncitos. Me gusta, no me gusta, corazoncitos, ¿no? Entonces se puede definir eso. Entonces, no sé cómo vean, Maritza. Yo diría que mejor hagamos los equipos ahorita que se pongan de acuerdo entre ellos y ya que trabajen de forma sincrónica bueno, ya cuando ellos se ponen de acuerdo y que pongan su aporte, no sé, para la próxima semana y ya. Sí. Bueno, nosotros ya tenemos plan para la próxima clase, entonces no sé. Bueno, sí. Puede quedar como nada más así y que, o sea, el chiste es compartir, ¿no? Porque yo no sé, tal vez las personas de ciencias políticas o las propias compañeras y compañeros de ciencias, pues conozcan algunas experiencias y ya queda ahí como registro, ¿no? O sea, ya no es necesario que nos volvamos a ver y lo discutamos, sino que ahí está el registro y pues chido, ¿no? Lo compartimos. Sí. Hay que hacer los equipos. Los grupos ahorita de las salas, ¿no? Pero no sé cómo hacerlas y cuántas hacemos y no sé cómo dice Juan que hagamos. ¿Ustedes cuántos son? Maritza? Somos, a ver, pues ahorita en el grupo. Sí, porque puede ser como dice uno de Ciencias de la Tierra, que somos, ahorita creo que éramos 14. Bueno, ya somos 36. Sí, también ya somos. Pero quitándonos tú, yo y los compañeros adjuntos, somos 2. Bueno, también Samantha quiere participar, perdón. Naomi también. Entonces, no, o sea, solo seríamos 34. 34 o algo los grupos así. No, pero es que el chiste es que estén revueltos, ¿no? Digamos. Ajá, el chiste es que estén revueltos. Serían de 3, ¿verdad? Ajá, porque Juan puede hacer ahorita las salas y asignar uno de serían 11, ajá, serían 11 equipos, tal vez con 3 y uno con 4, tal vez. Voy a tratar de asignarlo ahorita. Ok. O si quieren hacer comentarios mientras voy haciendo ¿Los grupos? Si quieren comentar algo, o igual lo pueden comentar en el Padlet, como quieran.
de la presentación y de esta... Ahí nos tendrías que mandar, creo que no sé si con esto entramos, no sé si alguien ya lo probó, creo que tienes que poner la liga, ¿no? Para poder editar, no estoy seguro si se pueda ya con eso, pero bueno. Sí, aquí ya está la liga. No sé si alguien lo quiere intentar, pues se supone que ya pueden entrar y editar. Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo o nos enfocamos en hacer estos grupitos que ya nos queda poco tiempo. Bueno, estoy haciendo los grupos, entonces ahorita si quieren, hago los grupos y ya se ponen de acuerdo, pero si quieren comentar algo de la lectura o de las otras cosas. Ajá. No, es que creo que ya se cansaron, ¿no? Estuvo larga la clase. Muchas gracias, Juan Carlos. Estuvo muy buena la presentación de autonomía. A mí me gustó mucho, o sea, sobre todo el recorrido histórico que haces y esta parte más operativa, práctica, de la acción directa y todos estos elementos me pareció muy interesante. Muchas gracias. Y además, justo, siempre, o sea, a nosotros nos vino bien porque tenemos justo, después de ver siempre temas no tan esperanzadores, ver que hay posibilidades siempre es positivo. Entonces, muchas gracias. No, a ustedes y a los dos grupos, ¿no? Por darme la oportunidad de compartirles tanto lo que se trabaja desde lo académico, ¿no? La bioculturalidad y esto que les digo que es más como desde la práctica activista. Yo creo que ambas cosas no se pueden entender si no atraviesan nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestros sentimientos, pero también nuestra razón, ¿no? Entonces, esa es algo importante, ¿no? A veces podemos hablar de experiencias, pero no lo vivimos y es un poco difícil, ¿no? Entonces, por eso les quise compartir en particular estas dos perspectivas, ¿no? Porque son las que he trabajado y, y eso, ¿no? Que lo hagamos también, ¿no? Que a veces nos quedamos en el mundo de las ideas y tenemos que hacerlo también, o bueno, eso es lo que yo pienso, que siempre hay que hacer, ¿no? Hay que actuar, ¿no? Hacer acción directa. Y como dicen las compas y los compas, pues, podemos hacer práctica y teoría a la vez, ¿no? Entonces también es importante el análisis y la reflexión, claro que es importante, porque también guía, pero también nos da las herramientas para saber por qué a veces no lo hacemos tan chido o si vamos en el buen camino, ¿no? ¿Qué pasó, Fer? Sí, bueno, pues ahorita que pusiste el mapa de los conflictos, sí, ¿no? De conflictos ambientales en México, de resistencias. Justamente Maritza siempre nos recomienda un link muy bueno que nos sirve para mapear como justo estas resistencias a lo largo de, pues sí, del planeta, pues. Y pues está muy padre porque, o sea, además de mapearlo, pues te da como un breve, pues sí, como contexto social, histórico de justamente de la resistencia. Entonces, para que lo chequen ahorita, lo pongan en el chat. Y está muy bien, también les puede servir para la actividad de ahorita y pues también para futuras investigaciones. Vale, muchas gracias, ¿no? Ha sido súper interesante toda la compartición que hemos tenido. No sé, ¿quieren comentar algo más? O ya vemos si ya están los grupos. Ah. No es Ya, presión. bueno, ya me salieron 12, según son 12 del grupo, nada más quería confirmar. Sí, Samantha Herrera, si eres del... Es que hay dos Samantas. Creo que sí eres del Ciencias de la Tierra, ¿va? Samantha Herrera. Sí, sí es. Sí, Sí es. que hay dos Samantas. Entonces son 12 grupos. Ahorita ya hice los 12 de Ciencias de la Tierra, ahorita anexo a los de Ciencias Políticas y ya, para que sean los 12 grupos. Sí, si quieren, sigan comentando. Ahorita les hago los grupos. Dice una compañera etnomicóloga que sí, la academia tiene algo que aportar siempre a estos diálogos, pero que debe de acompañar, ¿no? No debe de imponerse desde esta perspectiva
un poco colonialista, ¿no? Que también me lo expresaban muchos hongueros y muchas hongueras cuando fui a la comunidad en donde realicé el trabajo de investigación, que a veces, sobre todo grupos de ingenieros, les quieren decir cómo hacer las cosas, ¿no? Pero que ellos apreciaban mucho que existan, pues, personas que quieren aprender de ellos, ¿no? Porque a veces no se sentían escuchados o creían que sus conocimientos no valían. Pero, pues, todo esto nos hace darnos cuenta, pues, que es súper interesante y súper importante tener ahí un diálogo con los sabios y las sabias, ¿no? Locales. Entonces, sí, sí es importante la participación de la academia, pero acompañando o entablando diálogo, ¿no? Buena es la perspectiva que yo podría como comentarles. Gracias. Y también pensaba en este tema de la autonomía. Nosotros, por ejemplo, cuando veíamos ecofeminismo, justo veíamos cómo, o sea, se compagina muy bien este tema de la autonomía con el tema de la diversidad. Les digo, cuando veíamos ecofeminismo, justo veíamos que una de las principales críticas que hacían las ecofeministas era justamente este proceso de homogeneización que, digamos, enfrentaba, digamos, que se imponía a la naturaleza y a las formas también de ese vínculo con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que justo la autonomía a lo que apunta es justamente a, de alguna manera, defender o plantear espacios donde se puedan reproducir otras formas de organizar la vida y el trabajo. Sí es un tema súper problemático, ¿no? ¿Ya, Felipe? Ah, yo pensé que ya estabas. No, me sacó el internet ahorita, ya los tenía casi. No. Voy a meter. Sí, ya, ya le encontré más o menos, espero hacerlo rápido. Sí, justo cuando ya estaba casi por... Aunque sea que nada más se compartan sus correos, ¿no? Ya, yo vi que son 12 grupos, ya vi más o menos Ya, cómo hacerlo más rápido. Ok. Esperemos un poquito. A ver, ¿qué? lo que menciona Astrid está súper interesante. Ojalá bueno, le mando a Felipe para que se lo comparta a Maritza y si puede, Maritza, y si quieren, compartírselo, va a salir un fanzine de las 7 semillas de la autonomía que hizo las compañeras de Mujeres y la Sexta, todavía lo están realizando, entonces para que vean el análisis y la reflexión que hacen a partir de esas semillas, ¿no? De la autonomía. Entonces, en cuanto lo tenga, pues se los comparto, ¿va? Están ya los grupos, pero dice sin No, asignar. sí, ya, ¿La detengo? ¿Detengo todas las sesiones? Ah, ya. sí, ahí está. Ah, ok, ok. Cari.
¿Ya están los grupos? ¿Ya están? No, ¿verdad? Todavía no. Ya. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ya, entonces, Pues si quieren... Ah, entren, ajá. Entren y pónganse de acuerdo, igual para se lo hagan después. sí, y ya les pasamos la liga. Bueno, ya estaba en la liga, entonces, si no, de todos modos, ya se las pasamos a Maritza para que pongan ahí su aporte en el Padlet. Pero probablemente sería lo ideal sería que se pusieran de acuerdo entre los diferentes grupos. Ya creo que quedó un par de 4. Espero que en todos haya uno de Ciencias de la Tierra. Y tal vez si no, me dicen. Y pues ya sus compañeros que ya se salieron, o no sé, pues ya los pueden invitar a alguno de los grupos, ¿no? Sí. Los que les digan, ¿no? Para que, ya sea los de Ciencias de la Tierra o los de Ciencias Políticas. Entonces, pues ya no sé, ya después definimos alguna fecha para que todos tengan aporte y no sé, ya, para que sepamos hasta cuándo, para sí. que lo podamos revisar ya sea cada quien en su clase o después, ¿no? Pero no sé si, bueno, ya después nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, Gracias, bueno, Felipe. ya quienes nos quedamos de acá con Maritza ya para que se vayan todos para allá. Igual, yo también tenía una alumna que quería entrar a su clase de ecofeminismo. Ah, sí, es el 17. Entonces, La próxima clase, porque el lunes no hay clase. Entonces, la próxima. ok. Si me pueden pasar el link de su sesión, para que yo se lo mande a ella. Te lo mando. Sí. Te lo mando en un rato, porque creo que aquí pues. tengo que mandar la invitación, no sé, si no, ahorita del Moodle, ahí lo tengo. Listo. Ajá. Y pues no sé cuánto, ya se salieron, ya están todos en sus grupos, ¿no? Sí, ya. Gracias, Felipe, Sí. perdón. Sí, ya no. Te iba a preguntar, te iba a decir que les íbamos a... ¿No te di grupo, Jennifer? ¿O sí te di grupo? Sí, ¿qué pasó, Jennifer? No, sí me dio grupo, solo que ya me iba a salir de la reunión. Va. Está bien. Nos vemos. Gracias por Adiós. la clase. Bye. Bye. Entonces no sé cuánto tiempo les damos, pero... Pues 2 minutos más, ¿no? A las 11:05. Ay, sí. A las digo, para 12:05. que hagan su aporte en el Padlet. Pero ya es que cada quien vemos por ahí. Pues yo acabo el semestre el 24, entonces tendría que ser tal vez la clase en la semana del 19. Es la próxima semana, ¿no? 19. Bueno, o igual 17. podría ser el 1 de diciembre. Bueno. ¿No? Yo diría que 2 semanas, ¿no? El 22. Pues 22. 24. 24, sí. 24, porque... Sí. Es que, ¿sabes qué? Que ellos van a estar apurados entregándome cosas a mí. Bueno. Entonces, si se puede, el 1. Sí, Pues sí. Nosotros no tenemos problema. No, o sea, yo digo para que ya sepamos cuándo están todos los aportes y igual ya lo revisamos nosotros en la clase rápido. Ustedes tal vez ya no puedan. Sí. Listo. Sí. Y nosotros tenemos la clase de ecofeminismo es el próximo miércoles, ¿no, Juan? Sí, así quedamos. Creo que me dijo que a las 9, pero les confirmo, ¿vale? Y ya te mando la liga. Ay, sí. Se me olvidó decirles de un evento de mañana, pero vaya. En el Moodle ya no les vas a avisar, o Maritza ya les manden la liga, así es. Es que es un evento de otras geografías. También está interesante, pero bueno, ya. Y entonces te mando también el link del Padlet, ¿no? Feli, para que se lo mandes a Maritza. Sí, porque yo todavía no vi lo del Padlet. Estaban bien entrando, no sé. Sí, te lo mando a tu correo. O lo subo al Moodle, como quieras. No sé. Bueno. Ya los voy a hacer. Bueno, Carla, ¿pasa algo? No, es que creo que cuando se salen, regresan aquí. Ya. Y ya de aquí se están saliendo. Pero creo que cuando salen de los grupos. Ok. Como que entran a la sala principal y ya después se salen.
Ah, ya se salieron los del 5, los del 6. Y ya por eso ya hay varias vacías, creo. Ajá. Ok. Pues como, yo digo que les dejo, o ya te tienes que ir. Si no me espero aquí un ratito. Sí, está bien. No, pues ya se están desconectando, Sí, porque creo. si no, les vamos a cortar ahí antes de que se pasen sus cosas. Ajá. ¿Y esta, siempre das esta materia? Sí, bien. O sea, con esta empecé. Ya llevo rato. Ahí, para el próximo. Para el próximo, sí. Y es el mismo horario siempre. ¿Por qué escoges tan feo horario? ¿Por qué 4 horas? Es que Perdón. creo que es la opción que había porque la materia ya la da otro profe. Entonces, para no como competir con el otro profe, me daban este horario. Es que está feo 4 horas seguidas, ¿no? Sí, está pesado. ¿Marifer? Y si ya nos organizamos, ya nos podemos ir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, vale. Muchas gracias. Bye. Bye, Bye. gracias. Les voy a poner eso. Sí, creo que se puede escribir uno para todos, aunque estén en los grupos. Pero creo que ya van a quedar muy poquitos. Nada más está, creo que hay 2 grupos, el 10. El 10. Y el 3. A ver. Ah, sí, es cierto. Ok. Sí, entonces pues me dieron ese horario, que no está tan mal, ¿eh? O sea, bueno, con un descansito intermedio, como que siento que hasta puedes organizar mejor, porque se me hace que las sesiones de 2 horas son muy chiquitas. Ajá. Sí, eso tiene, esa Entonces, sería la ventaja. ajá, entonces como que ya sí puedes cortar un descanso, pero al final, pues lo ves todo de corrido. Ujú. Bueno, yo el próximo semestre voy a dar economía y voy a dar una de planificación territorial. Pero Rodrigo, seguro, ¿pasó algo, Rodrigo? No, profesora. Les decía que si ya terminaron de organizarse, ya se pueden retirar. Hasta luego, gracias. Sí, cuídense. El siguiente semestre es de qué? de economía y de planificación territorial. Pero bueno, ahí te avisaré. Ya cambié a ver el si día. nos organizamos. Sí, porque no sé qué días. No, ahora voy a dar no, más seguro es que me vaya a Mérida. Voy a dar en la ENES Mérida. Entonces no sé cómo va a estar ella. Todavía no sé bien el horario. O sea, ¿ya te vas para trabajar allá de base? Sí, bueno, no, de base no. Nomás, ahorita igual de asignatura. Ya. Está bien. Entonces, bueno, me gustó eso de combinar los grupos, pero no sé. Sí, estuvo padre. Sí, Para esperemos organizarnos que ya con más tiempo. con más tiempo. Sí, sí, a mí también me gustó. Igual no sé si quieras que desde algo más biológico o más ecológico. Eso estaría muy cool. Ajá. Empezamos igual con esa parte ecológica. Vale. Sí, estaría muy bien. Me avisas entonces cómo quedan tus horarios y nos organizamos. Sí, porque no sé cómo van a estar. No sé si coincidan como ahora. Bueno. Sí, eso estuvo súper bien. Bueno, pues muchas gracias. No sé si ya estaba... Ya acabaron todos. Ajá. Sí, ya nomás quedan solitos. Sí, bueno. Ay, perdón, únicamente quería preguntar para cuándo tenemos que terminar esta actividad. Para el 1, que ya esté lista, ¿no? El primero de diciembre. No, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Más bien, te quería preguntar, sí. Sí. Sí, está bien. Y ya nosotros lo revisamos ya en clase y ya ustedes no sé si les dé tiempo, pero ya lo queríamos. Lo analizaríamos un poquito, que nos platiquen cómo les fue. Vale. Vale, muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Igual, a ustedes. Cuídense mucho. Sí, gracias a ustedes. Que les vaya bien. Igual, suerte. Ahí seguimos Gracias, en contacto. bonito día. Gracias, Felipe. Gracias, chicas. Bye, cuídense. Bye. Ay, no sé qué hice. Ya les cierro aquí.